Gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén, aleluya. ¿Cómo está, amada iglesia? En Cristo. Estamos en Cristo, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué dice la Escritura que estamos en Cristo? Porque somos de Cristo. Porque el día de hoy hemos recibido al Señor, ¿verdad? Como nuestro Salvador, como nuestro Dios, pero el día de hoy estamos en Cristo porque somos uno con Él, ¿verdad? Porque somos uno con el Señor. Dice Primera de Corintios 6:17 que el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Amén. Amén, gloria a Dios. Padre, te damos las gracias en esta tarde porque tú nos permitiste, Señor, venir a esta tu casa de oración y nos diste la oportunidad de alabar, de glorificar tu nombre, Señor, de gozarnos en medio de la alabanza. Gracias porque nos das la oportunidad, Señor, ahora de pasar, Señor, a lo siguiente, que es la administración de tu palabra, Señor. Te pedimos que tú hables a nuestra vida, Señor, y nos permitas entender, discernir en nuestro espíritu, Señor, esta palabra, Señor, que tú nos vas a dar, Señor. Te damos las gracias porque el día de hoy tú nos permites ser uno contigo. Gracias porque tú has depositado en nosotros ese gen divino, lo cual nos constituye hijos de Dios. Y te pedimos, Señor, que nos ayudes a seguir creciendo, a seguir desarrollándonos en esa nueva vida que tú nos has dado en el nombre de Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Entonces, 1 Corintios 6:17, el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Amén. Y este hecho es lo que nos hace ser salvos y participar de la salvación, hermanos, ¿verdad? Yo te ministraba hace unas semanas atrás que la salvación tiene se divide en dos partes, se constituye en dos partes o tiene dos aspectos: la salvación, la plena salvación, ¿verdad? Entonces, en el momento en que nosotros creemos en el Señor Jesucristo, se aplica a nuestra vida la primera etapa de la salvación. Somos salvos, ¿verdad? Pero una vez que nosotros recibimos a Cristo, hermano, ¿sí?, somos introducidos a la segunda etapa de la salvación, ¿sí?, a la plena salvación. Entonces, dice Juan capítulo 1, versículo 42. Mira, hermano, lo que vamos a hablar el día de hoy es el proceso, ¿verdad?, que nosotros llevamos desde el momento en que somos inconversos y cuando nos convertimos, ¿verdad? Porque es un proceso. Entonces dice Juan capítulo 1 versículo 42, y le trajo a Jesús, y mirándole Jesús dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro, ¿verdad? Entonces, a través de esta escritura, hermano, el apóstol Pablo revela el propósito de Dios. A través de este versículo bíblico nosotros podemos ver el propósito que Dios tiene con su iglesia. Y podemos decir, pero ¿cómo? Pues si yo lo único que alcanzo a notar ahí es que Jesús le cambió el nombre a Pedro, ¿verdad? Porque le dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas. Le cambió el nombre, ¿verdad?
Fue el primer encuentro que tuvo Simón con Jesús. Tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Amén. Lo primero que el Señor Jesús hace en nosotros, hermanos, cuando nosotros nos encontramos con Él, cuando tenemos un encuentro con el Señor, lo primero que hace es cambiarnos el nombre. ¿Sí? Eso es lo primerito. Y el cambio de nombre, hermano, tiene un trasfondo, tiene un significado espiritual sumamente importante en nuestra vida. ¿Sí? Porque sin ese cambio, sin el cambio de nombre, ¿sí?, la iglesia de Cristo no pudiera ser edificada. Y ahorita vamos a ¿cómo se dice?, a profundizar un poco en esa parte, ¿verdad? Pedro, ¿qué significa Pedro? ¿Qué tipifica Pedro, hermano? Pedro tipifica la iglesia corporativa. ¿Sí? Muchos dicen, hermano, ¿verdad? En la religión predominante se ha enseñado por décadas que Pedro fue el primer papa que tuvo la iglesia católica, la iglesia predominante. Y ellos dicen, ¿verdad?, que esta iglesia, esta religión es la iglesia católica, dice que ella es la verdadera iglesia de Cristo. Porque cuando Jesús tiene el encuentro con Pedro, le dijo: tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Pero no alcanzamos a entender el significado espiritual, hermano, y ahorita es lo que vamos a estudiar un poquito, ¿verdad? Entonces, Pedro tipifica la iglesia corporativa, pero no Pedro como persona, no Pedro como hombre. Tenemos que entender el significado de Pedro, ¿verdad? Dice que Pedro significa piedra. ¿Sí? Entonces, la iglesia tiene que ser edificada con piedras preciosas. La iglesia de Jesucristo, hermano, no puede ser edificada de otro material que no sean piedras. ¿Sí? Y esto es un término espiritual, o sea, espiritualmente hablando, ¿verdad? Entonces, el nombre de Pedro, hermano, tiene un significado espiritual muy importante, ¿sí? En la economía de Dios, Pedro, ¿sí?, es el fundamento de la iglesia. En la economía de Dios, sabemos que el cimiento ya fue puesto, el cimiento es Cristo, pero Pedro, ¿sí?, por decirlo, Pedro es la primer piedra que fue colocada para la edificación de la iglesia. ¿Sí? Entonces vemos ahí en Juan 1:42 que el Señor Jesús le cambia el nombre a Simón por Cefas. Y Cefas significa piedra o Pedro, ¿verdad? Entonces, este hecho, hermano, tiene importancia porque es la representación del plan y del propósito eterno de Dios a través de Cristo, ¿sí?, y que Dios tiene con la iglesia. Ahora tú puedes decir, pero ¿qué tiene que ver el cambio de nombre con la iglesia? Mira, Mateo capítulo 16, versículos 17 y 18, nuevamente el Señor Jesús dice: entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro. Le vuelve a decir, o sea, reafirmándole: tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Verdad que no dice sobre mí? ¿Quién es la roca?
Cristo. A nosotros nos han enseñado que Cristo es la roca, y sí, pero Pedro también es la roca, y es la roca sobre la cual la iglesia es edificada, pero no Pedro como persona. Entonces dice: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Entonces, nosotros debemos de saber que en ese momento el Señor Jesús le estaba entregando las llaves de las puertas del reino de los cielos. Fueron dos llaves, pero no eran llaves literales, hermano. Una llave se utilizó el día de Pentecostés, cuando Pedro le predicó a los judíos, ¿sí? Y dice que en aquel día más de 3,000 personas se convirtieron al Señor. En el libro de los Hechos nosotros vemos Hechos capítulo 2. Entonces, en ese momento Pedro utiliza la primer llave para abrirle las puertas de los cielos a los judíos, ¿sí? Y después la segunda llave la utiliza cuando le predica el evangelio a Cornelio, aquel centurión, ¿sí?, que representan los gentiles. Entonces ahí es abierto nuevamente el reino de los cielos a los gentiles. Entonces, por eso Jesús le dijo: tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, ¿verdad? A ti se te son dadas las dos llaves para que tú seas quien les abra la puerta tanto a los judíos como a los gentiles, para que ellos puedan ser introducidos al reino. Amén. Entonces, dice ahí Mateo 16, ¿sí? Mateo revela, hermano, que la iglesia es edificada en Pedro, no en Simón, ¿verdad? Tú eres Pedro, le dijo. Ya no le dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás. No, Jesús le dijo: tú eres Pedro, y sobre esta roca, sobre ti, porque ese es el significado del nombre Pedro, roca, edificaré mi iglesia. Entonces nos damos cuenta que la iglesia, hermano, es edificada en Pedro y no en Simón, ¿sí? ¿Por qué? Esto tiene un significado profundo, espiritual. ¿Por qué la iglesia es edificada en Pedro y no en Simón? Mira, el nombre de Pedro tipifica al hombre regenerado, a un hombre espiritual, a un hombre que ya fue transformado, ¿sí? A aquel hombre que ya ha recibido el gen divino de Dios, o que ya ha recibido la vida divina, a un santo. El nombre de Pedro tipifica o representa a la nueva creación, a la nueva criatura en Cristo. Por eso dice: quien está en Cristo Jesús, nueva criatura es. Entonces, Pedro tipifica a ese nuevo hombre, a esa nueva criatura, ¿sí? Al hombre que ha recibido el gen divino de Dios, ¿sí? Y sobre este hombre, sobre Pedro, ¿sí?, la iglesia únicamente puede ser edificada. Por eso le dijo: tú eres Pedro. No le dijo: tú eres Simón. No, tú eres Pedro, y sobre ti voy a edificar la iglesia. Es decir, sobre la iglesia está siendo edificada sobre todos los que han recibido, ¿sí?, a Cristo, los que han recibido la vida, los que han recibido el gen divino de Dios. Amén. El nombre de Simón tipifica al hombre natural, al hombre caído, ¿sí? Tipifica al hombre carnal.
Por eso no le dijo, tú eres Simón y sobre ti voy a edificar la iglesia. Porque la iglesia no puede ser edificada sobre el hombre natural. Amén. Entonces, el nombre de Simón tipifica nuestra carne. Cuando nosotros no estábamos en Cristo, hermano, cuando nosotros éramos gentiles aún, nosotros éramos Simón. Pero ya en Cristo somos Pedro. Ya somos Pedro. Amén. Entonces, en nuestra nueva vida, hermano, somos Pedro. Entonces, ¿tú te das cuenta de la importancia del cambio de nombre? Cada uno de nosotros, hermanos, somos una pieza esencial para la construcción, para la edificación de la iglesia. Somos esenciales, hermano. Por eso yo el otro día te decía, tenemos que tener bien en cuenta quiénes somos el día de hoy. ¿Sí? Entonces, Dios, hermano, a mí me ha convertido en una piedra. Porque yo era polvo. En la vieja creación yo era polvo. Pero ahora en Cristo soy una piedra. Y a través del proceso por el cual Dios me ha pasado y me seguirá pasando, yo voy a convertirme de una piedra a una piedra preciosa. Una piedra preciosa es a la que se le ha ido quitando, ¿sí?, todas esas deficiencias que tenemos. Amén. Entonces, vemos que cuando Pedro viene al Señor Jesús, inmediatamente lo que hace el Señor Jesús es cambiarle el nombre. Le da un nuevo nombre, le da una nueva identidad. Ahora eres Pedro. Y lo mismo sucede con nosotros. Cuando venimos a Cristo, nos dio un nuevo nombre, nos dio una nueva identidad. Y esa nueva identidad que Dios nos ha dado, tenemos que ejercerla. ¿Sí? Y hermano, muchas de las veces nosotros nos dejamos, ¿cómo se dice? Nos dejamos, engañar, hermano, por las mentiras que Satanás nos dice. ¿Sí? Que tú eres esto, que tú eres lo otro, que tú estás enfermo, etcétera, etcétera, hermano. En la nueva creación ya no hay cavidad para ese tipo de cosas. Entonces, muchas de las veces porque nosotros no sabemos nuestra identidad que nosotros tenemos el día de hoy como hijos de Dios, hermano, y porque no la ejercemos, permitimos que Satanás nos engañe. Y nos creemos las mentiras a veces hasta cierto punto. Entonces, es importante, hermano, tener en cuenta esto, ¿verdad? Entonces vemos que el Señor Jesús le cambia el nombre a Pedro. El nombre, ¿qué representa el nombre? El cambio de nombre, hermano. El nombre representa una nueva vida. ¿Sí? Cuando el Señor Jesús tiene el encuentro con Simón, le cambia el nombre. Es decir, le dio una nueva identidad, le dio una nueva vida. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en Simón hizo todas las cosas nuevas. Amén. Un nuevo hombre, una nueva creación, una nueva vida. Entonces, cuando nosotros venimos a Cristo por primera vez, nos da un nuevo nombre. ¿Qué fue lo que sucedió cuando tú viniste a Cristo? Te dio un nuevo nombre. Dios te dio una nueva vida.
Y muchas de las veces, hermano, nosotros como no sabemos esa parte, no vivimos esa nueva vida que el Señor nos ha dado. ¿Sí? No la vivimos. Muchas de las veces por eso no podemos disfrutar a Cristo. Muchas de las veces por eso ya no siento ese gozo, porque no vivo esa nueva vida que Dios me ha dado. ¿Cuál es el propósito del llamamiento de Dios? Que nosotros adquiéramos una nueva vida. Tú te das cuenta que la salvación, es que mira, muchos no hemos entendido la salvación, ¿sí? Pero la salvación, hermano, es una nueva vida. Esa es la salvación. Ahora, la plena salvación es vivir esa nueva vida que Dios me ha dado. Porque Dios me salvó de la vida, de la condición que yo tenía, de la muerte. Yo vivía una vida de muerte. Y la primera etapa de la salvación lo que hace es salvarme de esa vida de muerte. ¿Sí? Pero la segunda etapa de la salvación, que es la plena salvación, consiste en yo poder vivir y disfrutar la nueva vida que Dios me ha dado todos los días. ¿Y cómo se vive la plena salvación? Ahorita vamos a verlo. Porque es importante que lo entendamos, hermano. Si nosotros no entendemos esta parte de la salvación, nunca vamos a poder disfrutar nuestra vida cristiana. ¿Sí? Y siendo honestos, hermano, vamos a ser bien honestos. ¿Tú disfrutas la vida cristiana? ¿Sí la disfrutas? Siendo honesto. Y cuando hay problemas, ¿disfrutas la vida cristiana? Cuando te está lloviendo, cuando estamos bien atribulados, ¿disfrutas la vida cristiana? Te voy a ser bien honesto, por mucho tiempo yo no lo hice. Yo disfrutaba mi vida cristiana cuando no había problemas, cuando era pura las mieles, ¿verdad? Pero cuando venían los problemas, yo no disfrutaba la vida cristiana. ¿Por qué? Porque yo no vivía la plena salvación. No estaba viviendo la nueva vida que el Señor me había dado. Yo estaba siendo religioso. Era un cristiano religioso y eso no me permitía disfrutar. Porque si yo estoy disfrutando la vida cristiana, problemas, tribulaciones, pruebas, me tengo que gozar. Entonces, cuando nosotros venimos por primera vez, Dios inmediatamente nos cambia el nombre. Cuando venimos a Cristo, nos da una nueva vida, una nueva identidad. Ya no somos creación, ahora ya somos hijos de Dios, ¿sí? Una nueva vida en Cristo. Y lo que Dios desea es, ¿para qué Dios nos da una nueva vida? Para que la vivamos. Para que la vivamos. Eso es algo que tenemos que tener bien en cuenta. Que el llamado que Dios nos hizo alguna vez fue para darnos una nueva vida y nosotros vivamos esa nueva vida. Amén. Entonces, Dios a través del Señor Jesucristo, hermano, nunca va a hacer nada superficial. La transformación que Dios hace es interna. Y no es por encimita nomás. Entonces, Dios a través de Jesucristo nunca hace nada superficial. ¿Sí? El hecho de que el Señor Jesús hiciera el cambio de nombre en Pedro tenía que ver con su plan eterno. Porque sin ese cambio, hermano, Dios no puede edificar su iglesia. Dios no puede
llevar a cabo su plan y su propósito. En la condición caída en Adán, el propósito de Dios no se puede cumplir. Y tú lo viste desde Génesis, no se cumplió, porque él no comió del árbol de la vida. Entonces en Adán el propósito de Dios quedó nulo. Por eso viene Cristo, porque en Cristo el plan y el propósito de Dios se cumple. Amén. Entonces, Pedro, hermano, la palabra piedra, el hecho de que Jesús le dijo, tú eres Pedro y sobre ti edificaré mi iglesia. Pedro representa al hombre regenerado. ¿Sí? ¿Y qué es la palabra regenerar? Regenerado. ¿Sí? Mira, algo regenerado, hermano, no es algo que tú reparas. ¿Sí? Fíjate, la palabra regenerado, hermano, no es algo que se descompuso, que se echó a perder y fue reparado. Eso sería reconstruido. Entonces, la palabra regenerado significa algo que se echó a perder, algo que dejó su condición natural, ¿sí? Algo que se echó a perder y fue regresado a su condición original, que fue hecho nuevo, para que me entiendas. Entonces, cuando nosotros hablamos de un injerto, hermano, en el caso de la piel, muchas de las veces piel muerta, ¿verdad? Y te injertan ahí piel, y esa piel o simplemente, mira, cuando tú te cortas, se te hace tecata, y la tecata es piel muerta, ¿sí? Entonces, las mismas células van regenerando la nueva piel. No la reparan, ¿verdad que no? Se hace una nueva piel en esa herida. Entonces, Pedro representa al nuevo hombre regenerado, ¿sí? A la nueva criatura, a un hombre nuevo que fue regenerado, que fue fue hecho nuevamente. Amén. Entonces, bíblicamente eso representa o eso tipifica la piedra, a un hombre regenerado y transformado, un hombre que ya ha pasado por un proceso, un hombre que ha pasado por el horno, ¿verdad? Si tú lo quieres ver así, a la nueva criatura. Eso representa a Pedro. Entonces la iglesia de esos hombres está siendo edificada. Dice Romanos capítulo 9, versículo 21. La Biblia, hermano, aquí en Romanos 9, 21 nos habla de vasos. ¿Sí? Y dice la Escritura, ¿o no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Sí? Entonces Simón era, en el momento en que Simón tiene un encuentro con Jesús, en su naturaleza humana, en su condición carnal, Simón era un vaso de deshonra. Pero en ese momento Dios lo vuelve un vaso de honra, porque le cambió el nombre. Entonces Pedro ya representa a esos vasos de honra. Simón representa a los vasos de deshonra. Amén. Entonces Pedro ya había sido regenerado, había llegado a ser una persona nueva, una persona totalmente transformada. ¿Y qué dijo el Señor? Sobre ti. Es decir, tú eres el prototipo
tú eres el molde, y sobre ti, sobre muchos Pedros, o con muchos Pedros yo voy a edificar mi iglesia. Entonces nosotros somos Pedro en Cristo, amén. Gloria a Dios. ¿En qué momento Simón se convierte en Pedro? Sí. Este hecho sucede, hermano, cuando la vida natural de Simón y la vida divina de Jesús se mezclan y se hacen una. Para que Simón se pudiera haber convertido en Pedro, su vida de Simón y la vida de Jesús tenían que unirse. ¿Sí? Porque solamente a través de la unión de estas dos vidas se puede crear una nueva vida. Si la vida humana y la vida divina no se unen, no se mezclan, no puede haber una nueva vida. Entonces este es el hecho, mira, cuando el Señor Jesús dice, y a esto se refería Pablo cuando decía en 1 Corintios 6:17 que el que se une al Señor, un espíritu es con Él. En otras palabras, el que se une, ¿sí?, al Señor, se convierte en Pedro. Se convierte en esa nueva creación, en esa nueva criatura. El que se une al Señor obtiene una nueva vida, una nueva naturaleza, una nueva identidad. Entonces, cuando la vida natural de Simón y la vida divina de Pedro se unen y se mezclan, como resultado tenemos a Pedro, la nueva vida. Amén. Entonces la unión de estas dos vidas, hermano, es lo que hace posible una nueva criatura, una nueva creación. Amén. ¿Por qué es importante para Dios, hermano, que el hombre adquiera una nueva vida? Porque eso es importante para Dios. Mira, a Dios le importa, ¿sabes lo que a Dios le importa, hermano? A Dios le interesa más que tú adquieras una nueva vida. A Dios le interesa más que tú adquieras la nueva vida, porque sin esa nueva vida no puedes ser salvo. ¿Sí? Entonces, ¿por qué? Porque es importante para Dios que nosotros adquiéramos una nueva vida. Porque la nueva vida tiene que ver con el gobierno de Dios. Tiene que ver con el gobierno de Dios. ¿Cuál fue el propósito por el cual Dios me eligió en la eternidad? Para que yo adquiera una nueva vida. ¿Cuál fue el propósito por el cual Dios eligió a Moisés? Para que él adquiriera una nueva vida. Y cada uno de los que Dios elige y a los que Dios llama, en toda la Biblia, hermano, es para que adquieran una nueva vida. ¿Sí? Ese es el único propósito, adquirir una nueva vida. Porque cuando tú adquieres esa nueva vida, hermano, tú formas parte del gobierno de Dios. ¿Sí? Por eso para Dios es importante darle al hombre esa nueva vida, porque sin esa vida el gobierno de Dios no puede ser formado. Y por eso, con esa finalidad, Dios cambia el nombre de Simón, para que entonces sea formado el gobierno de Dios. Amén. El propósito por el cual Dios está obteniendo un gobierno, hermano, es para que Él se exprese a sí mismo. ¿Verdad que Dios no se puede expresar en el viejo hombre? ¿O sí se puede expresar? ¿Quién se expresa en el viejo hombre?
Satanás, hermano. Satanás se expresa en el viejo hombre. Dios se expresa en el nuevo hombre. Entonces, ¿con qué finalidad Dios está obteniendo un gobierno? Para Él expresarse a sí mismo. Amén. Entonces, como linaje escogido por Dios, hermano, es decir, como su elección, porque nosotros somos, dice la Escritura, que somos linaje escogido, real, sacerdocio. Entonces, como linaje escogido de Dios o como su elección, su propósito personal es que los escogidos estemos bajo el juicio gubernamental de Dios. Esto se oye así medio fuerte, ¿no? El hecho de que tú seas un escogido de Dios te hace estar bajo el juicio gubernamental de Dios. Ahora, pon atención a lo que te voy a decir. No importa, hermano, fíjate bien, cuando una persona está bajo el juicio gubernamental de Dios, ¿sí? Significa que va a haber sufrimiento. El hecho de que yo sea un escogido, un elegido de Dios, un llamado de Dios, me hace en automático estar bajo el juicio gubernamental de Dios. Y no importa la situación por la cual yo esté pasando, hermano. ¿Sí? No importa el ambiente en el que yo me encuentre. Todo lo que venga a mi vida, ya sea persecución, ya sea cualquier otro tipo de prueba o de sufrimiento, hermano, simplemente debo considerarlo de parte de un juicio de parte de Dios, pero un juicio precioso. Lo que venga a tu vida, hermano. ¿Por qué el día de hoy sufrimos? ¿Por qué sufrimos persecución? ¿Por qué el día de hoy, hermanos, somos atribulados? ¿Por qué el día de hoy estamos llevando un proceso, prueba, tribulación? Por el simple hecho, hermano, de que estamos bajo el juicio gubernamental de Dios. Por el hecho de que somos llamados, por el hecho de que somos elegidos. Y esto yo lo tengo que recibir con gozo, con amor. Dile a Dios, gracias, Señor, porque tú me permites estar bajo el juicio, bajo tu juicio gubernamental. En la prueba, en la tribulación, en el problema, gracias, Señor, porque tú me permites estar bajo tu juicio gubernamental. ¿Sí? Eso es lo que Pedro, hermano, nos enseña ahí en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 6. Dice, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengan que ser afligidos en diversas pruebas. ¿Qué dice Pedro que tenemos que hacer? En la prueba, ¿qué tenemos que hacer? Gracias, Señor. Decirle gracias porque gracias, Señor, porque yo estoy bajo tu juicio gubernamental. Pero esto es con un buen propósito. No es porque Dios sea malo, no es porque Dios te quiera hacer sufrir. Es con un buen propósito, ahorita lo vamos a ver. Dice Primera de Pedro 5:10. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido por un poco de tiempo. ¿Cuánto dice que van a durar los sufrimientos, la prueba, la persecución, la tribulación? ¿Cuánto va a durar? Un poco de tiempo. Entonces,
después que hayas padecido por un poco de tiempo, Él mismo, escucha hermano, os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Entonces, ¿tú te das cuenta por qué tengo que decirle, Señor, gracias por permitirme estar bajo tu juicio gubernamental? Gracias, Señor, porque tú me estás atribulando. Gracias porque tú me estás mandando una prueba a mi vida, una persecución. Porque esto, hermano, me sirve a mí para yo crecer. Dice Pedro, mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido por un poco de tiempo, Él mismo, o sea, date cuenta por qué tiene que venir prueba, por qué tiene que venir tribulación, por qué tiene que venir persecución, porque de esa manera Él mismo os perfecciona. Así es como Dios te va a perfeccionar. Así es como Dios te va a afirmar en tu fe. Así es como Dios te va a fortalecer y te va a establecer. ¿Sí? La importancia, hermano. Por eso dice Pedro ahí antes, 4 capítulos antes, aunque por un poco de tiempo estén siendo atribulados, ¿sí? Y sean afligidos, alégrense. Porque el resultado de esta prueba, de esta aflicción es, yo estoy siendo perfeccionado. Yo estoy siendo afirmado en mi fe, hermano. ¿Sí? Yo estoy siendo fortalecido. No puede ser de otra manera. ¿Sí? Porque solamente de esa manera me voy a establecer en los caminos de Dios. Entonces es necesario padecer por un poco de tiempo, hermano, es necesario. ¿Sí? Esa es parte del propósito de Dios. Es necesario padecer por un poco de tiempo para ser perfeccionado, para ser afirmado en mi fe y para ser fortalecido. ¿Con qué propósito? Para que la gracia, ¿sí? Para crecer en la gracia. ¿Cómo voy a crecer en la gracia, hermano? De esa manera, siendo atribulado, siendo afligido, siendo probado. Así es como yo voy a crecer en la gracia. Y la gracia es Cristo. ¿De qué manera voy a crecer en Cristo? ¿De qué manera voy a crecer en mi vida espiritual? Así. Amén. Dice 2 de Pedro 3:18. Antes bien, fíjate lo que dice, ante todo, crecer en la gracia. Crece en la gracia, hermano. Eso es lo que Dios quiere, que crezcamos en la gracia. Y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Te das cuenta que tenemos que crecer en la gracia y tenemos que crecer en el conocimiento de Jesucristo? Esas son las dos cosas que tenemos que crecer. Y dice, a Él sea la gloria, honra y hasta el día de la eternidad. Amén. A través de los padecimientos, hermano, a través de los problemas, nosotros somos capacitados. ¿Con qué propósito? ¿Sí? Para poder ser obedientes. ¿Sí? Para que nosotros crezcamos en la fe y en el conocimiento de Cristo. Si no hay problemas, hermanos, si no hay pruebas, si no hay tribulación, si no hay padecimiento, yo no puedo crecer en la fe.
y tampoco puedo crecer en el conocimiento de Cristo. ¿Sí? Entonces, cuando yo estoy creciendo en la fe y en el conocimiento de Cristo a través de los problemas, a través de las pruebas, de la tribulación y del padecimiento, yo voy creciendo en la fe y en el conocimiento de Cristo, y como resultado estoy adquiriendo la plena salvación. Mira, hermano, es bien importante que nosotros adquiramos la plena salvación. La salvación ya la tienes, pero la plena salvación es algo que todavía no has alcanzado. Y Dios quiere que lo alcancemos, que la alcancemos. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se lleva a cabo la plena salvación? En la esfera de la santificación de mi espíritu. Mi espíritu tiene que ser santificado. Entonces, fíjate lo que dice 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Dice: pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Ahora, tengo que crecer para salvación, hermano. Tengo que crecer. ¿Sí? Pedro, a través de sus epístolas, nos habla de una salvación completa. ¿Sí? Una salvación completa, ¿por qué? Porque se divide en dos partes. Te lo mencionaba en un principio: la salvación, la cual ya adquiriste, y la plena salvación, la cual estás tratando de adquirir todos los días. Ahora, primera de Pedro, capítulo 2, versículo 2 dice: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Entonces, ¿te das cuenta que yo tengo que crecer en mi vida espiritual para salvación? ¿Sí? Por una parte ya fuimos salvos, pero por otra necesitamos crecer para salvación, es lo que dice Pedro. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que hay una salvación, hermano, que todavía no hemos alcanzado, que todavía no ha llegado a nosotros, porque esta salvación llega con el regreso de Cristo. ¿Sí? Ahora, ¿qué quiere decir? Que nos falta experimentar la plena salvación, hermano. ¿Sí? Fíjate, el hecho de que nosotros no hayamos experimentado la plena salvación es porque aún no la hemos alcanzado. La primera etapa de la salvación ya la experimentaste, porque te sacó de la muerte, de esa condición caída. Fue de lo que Dios nos salva cuando somos introducidos a Cristo. ¿Sí? La plena salvación, hermano, ¿de qué nos va a salvar? De nuestras concupiscencias. Si te das cuenta, o sea, tú te has preguntado alguna vez, y esto te lo dice Pedro ahí en primera de Pedro 3, 21. ¿Tú te das cuenta por qué, o te has preguntado en algún momento, por qué si yo ya recibí a Cristo? ¿Por qué si yo ya soy cristiano y voy y me congrego y leo la Biblia y oro y ayuno? ¿Por
¿por qué yo sigo pecando? ¿Por qué sigo a veces practicando el pecado? ¿Tú te has preguntado eso? ¿Por qué crees, hermano, que sigamos a veces practicando el pecado? Porque conforme a lo que dice Primera de Pedro 3:21, dice que Dios nos salvó. ¿De qué me salvó? De mi naturaleza de muerte. Pero dice que no quitó la inmundicia que hay en mí. Entonces, yo sigo, aunque yo esté en Cristo, aunque yo ore, aunque yo ayune, aunque yo lea la Biblia, aunque me congregue, yo sigo siendo inmundo. En mí sigue habiendo inmundicia. Y la plena salvación es de lo que me salva. Por eso yo te decía en otra enseñanza hace como 15 días, una semana, que la salvación que Dios nos ha dado, hermano, la tenemos que vivir todos los días. ¿Por qué es importante vivir la salvación todos los días? Porque de lo contrario, hermano, nosotros vamos a seguir siendo inmundos. Porque de lo contrario vamos a seguir practicando inmundicia. ¿Sí? Entonces, es importante ir atrás de decir, pero ¿por qué yo todo el tiempo te estoy hablando de que tiene que haber un crecimiento, de que tienes que crecer, de que te tienes que desarrollar en tu vida espiritual? Porque de lo contrario, hermano, tú todo el tiempo vas a seguir practicando inmundicia. Y si tú sigues practicando inmundicia, tú no vas a experimentar la plena salvación en tu diario vivir. Amén. Esta salvación está preparada con la venida del regreso del Señor. ¿En qué momento el Señor nos va a hacer totalmente libres de este cuerpo inmundo? Cuando Él regrese. ¿Sí? Cuando nosotros seamos, ¿cómo se dice? Presentados delante del Señor para ser juzgados, para juicio. Porque en ese juicio, hermano, Dios va a juzgar a los que solamente fueron salvos y a los que van a recibir el galardón. Que fueron salvos, pero que aparte van a recibir un galardón. ¿Sí? Dice Primera de Pedro capítulo 2 versículo 5, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Pero ya no se está refiriendo a la salvación de mi condición de muerte, sino a la salvación de mi condición inmunda, de mi inmundicia. Porque este cuerpo va a ser destruido y Dios me va a dar un cuerpo espiritual en el cual ya no va a haber inmundicia. A esa salvación se refiere. Entonces, el hecho, hermano, yo antes pensaba que por ya ser salvo ya no iba a sufrir hace muchos años. Pero el hecho de que yo sea salvo no quiere decir que ya no voy a sufrir. Hermana, hay un precio a pagar. El hecho de que yo sea salvo no quiere decir que ya no va a haber sufrimiento. Ahora, ¿por qué tenemos que seguir sufriendo? Una vez que somos salvos, ¿por qué tenemos que seguir sufriendo? ¿Será acaso que Dios es malo? ¿Será acaso que Dios me está castigando? Porque muchos lo hemos visto o lo vemos de esa manera. Ya no me castigues de esta manera, Señor. No, hermano, no es un castigo. Es sumamente importante
que en tu vida cristiana tú sufras es importantísimo por dos cosas. La primera es para que Cristo se vuelva tu necesidad. Si tú no sufrieras, tú no necesitarías de Dios. Entonces el primer propósito por el cual nosotros seguimos sufriendo es para que Cristo sea mi necesidad. Y el segundo es para que yo crezca para salvación, para que yo crezca en mi vida espiritual. Entonces te das cuenta que en mi vida cristiana es sumamente importante que yo sufra. Quítate ese chip. Ay, Señor, ya, por favor. Mejor gracias, porque me estás pasando por la prueba. Gracias porque estás tratando de esta manera conmigo. El día que tú entiendas esto, hermano, tú vas a dejar de sufrir cuando vengan problemas a tu vida. Necesitas entenderlo para que cuando venga un problema a tu vida, ya no sufras. ¿Sí? Entonces, por esa razón, hermano, Dios no quitó la inmundicia que hay en nosotros. ¿Sí? Entonces, ¿por qué? Porque Dios es sabio. Porque si Él hubiera hecho, ¿qué? Ya no necesitarías buscar de Dios. Pues ya para qué, ¿verdad? Si yo ya soy perfecto. Pues Dios nos está perfeccionando. La salvación que el Señor Jesucristo nos ha dado, nos salvó de nuestra condición caída, pero no quitó la inmundicia. Esa sigue ahí. Por eso a veces sigo chismeando, por eso a veces sigo siendo chismoso, por eso a veces sigo hablando de la gente, por eso a veces sigo peleando, por eso a veces sigo maldiciendo, etcétera, etcétera. Porque todavía está la inmundicia en mí. ¿Sí? Entonces, la salvación que el Señor Jesús me dio cuando yo lo recibí fue la salvación de mi naturaleza caída. Pero no quitó la inmundicia. El crecimiento espiritual en mi vida es lo que me salva de mi inmundicia. ¿Sí estamos aquí, hermano? La salvación que el Señor Jesús ya te dio no te salva de tu inmundicia, pero el crecimiento espiritual que tú vas teniendo en tu vida sí te salva de la inmundicia. Entre más tú vayas creciendo, entre más te vayas desarrollando en tu vida espiritual, menos vas a practicar la inmundicia. ¿Sí? ¿Qué va a pasar si tú te apartas del Señor? Vas a volver otra vez a empezar a practicar inmundicia. Entonces, tú te das cuenta por qué es importante que se nos hable constantemente del crecimiento que tenemos que tener en nuestra vida cristiana. Porque eso es lo que nos va a salvar de seguir practicando el pecado, hermano. ¿Sí? ¿Qué es lo que nos ha salvado de ya no fornicar, de ya no adulterar? El que yo estoy creciendo en mi vida espiritual. ¿Qué es lo que me salva del chisme? El que tú te metas a orar y te pongas a ayunar 5 días. No. Porque yo te aseguro que cuando tú lo dejes de hacer, hermano, a los 15 días vas a volver otra vez a andar de chismoso. Lo que te va a salvar, hermano, de esa inmundicia es el crecimiento que tú vayas adquiriendo en tu vida espiritual. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué Pablo
le dice a los corintios, ustedes son carnales. Ustedes siguen siendo carnales porque aún en ustedes dice hay chismes, aún hay fornicación, aún hay pleitos, hay contiendas. Ustedes siguen practicando la inmundicia porque no se han desarrollado en su vida espiritual, porque no han crecido. Ahí está el secreto, hermano. ¿Cómo quieres vencer el pecado? Más bien, ¿cómo vas a vencer el pecado? Desarrollándote en tu vida espiritual. ¿Sí? Ese es el secreto, hermano. Entonces, es una realidad que nosotros debemos grabar profundamente en nuestro corazón. Esto que te estoy diciendo es una realidad. Nada te va a salvar de la inmundicia, ¿sí?, más que el crecimiento que tú vayas teniendo. Por eso Juan dice, hermano, es necesario que Él crezca para que yo mengüe. Porque eso es lo que nos va a salvar de la práctica del pecado. Y esto es algo que muy poco, hermano, se predica en las iglesias. ¿Sí? Pero tenemos también que estar conscientes de que el crecimiento me tiene que costar. Tengo que estar consciente de que para yo poder crecer, tengo que ser atribulado, tengo que ser perseguido, tengo que ser probado. Tengo que estar consciente de eso. Señor, es que yo quiero crecer, yo me quiero desarrollar, yo quiero ganar más de Cristo. Tienes que estar consciente de que van a venir situaciones difíciles en tu vida. ¿Sí? Porque así es como funcionan las cosas, hermano, en los caminos del Señor. De esa manera. Ese es el precio a pagar. Entonces, es importante que nosotros asimilemos la realidad de la plena salvación. Es importante que yo lo discierna, que lo entienda. ¿Por qué crees que yo te digo, cuando estás pasando por alguna situación difícil, dale gracias a Dios? Es parte de tu proceso. Si no hay un problema en tu vida, ¿cómo vas a crecer? ¿Sí? Entonces, cuando los niños, hermano, caminan, antes de que un niño camine ya bien, antes tuvo que haber pasado por un montón de tropiezos, de caídas. Y eso le costó sufrir, raspones, chipotes, llorando, hermano, dolor. Pero llegó un momento en que ese niño ya hasta andaba corriendo. Pero te fijas que antes de eso hubo un sufrimiento. Antes de que una mujer dé a luz a su hijo, hubo un sufrimiento, hermano. El dolor de parto, pero después que viene el gozo, ¿verdad? La alegría de tener acá a su hijo cargado. Entonces, así es, hermano, en nuestra vida espiritual. Participar de la plena salvación de Dios, hermano, en realidad equivale a disfrutar a Dios. ¿Sí? Si no hay problemas, si no hay pruebas, si no hay tribulación, si no hay aflicción, yo no puedo disfrutar de Dios. Porque eso es lo que nos va a llevar al verdadero disfrute. ¿Sí? Y cuando yo estoy disfrutando de Dios, hermano, entonces puedo decir que verdaderamente estoy viviendo en la gracia. ¿Sí?
porque la gracia es Dios mismo dado a los hombres o dado a nosotros. La gracia es Cristo. ¿Y para qué Dios nos dio a Cristo? ¿Para qué Dios nos dio su vida? Para que la disfrutemos. ¿Para qué Dios te dio la gracia? Para que la disfrutes. Acuérdate que el otro día yo te decía en Génesis vas a ver 4 personajes importantes: Abraham, Isaac, Jacob y Josué. Isaac, el hijo de Abraham, tipifica la gracia y el disfrute de la gracia. ¿Sí? Entonces, nosotros, hermanos, tenemos que disfrutar la gracia que Dios nos ha dado. Tenemos que disfrutar a Dios. Aún bajo las circunstancias que vivamos, tenemos que disfrutar a Dios. Dice Primera de Pedro capítulo 1 versículo 2: elegidos según la presencia de Dios, Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. Tengo que disfrutar la gracia. El disfrute de la gracia me va a llevar a tener paz, ¿verdad? Entonces, ¿cómo ves, hermano? La gracia no es algo que se me tiene que dar nada más, sino algo que tiene que ser añadido, algo que tiene que ser multiplicado. Amén. ¿Y cuál es el resultado que tiene la gracia en nosotros? Abundar en paz. Por eso dice que la paz sobreabunde en ustedes. ¿Sí? Entonces la paz, hermano, es el disfrute que nosotros tenemos de Dios. La paz es el disfrute que tú tienes de esa nueva vida que se te ha dado. ¿Verdad que cuando nosotros vivíamos en pecado no estábamos en paz? ¿Estábamos en paz o no? Y el día de hoy que estamos en Cristo, que estamos en la gracia, hermano, ¿por qué no podemos vivir en paz? ¿Por qué no podemos disfrutar a Dios? Ahora, ¿cómo? O sea, disfrutar a Dios, hermano, no nada más aquí en la iglesia, cuando tú estés escuchando la palabra. Yo ahorita estoy disfrutando dar la enseñanza, me estoy gozando, pero nada más tiene que ser así. Cuando estoy alabando al Señor, cuando le estoy cantando con esa voz que está ya toda desintonizada, ¿verdad? Pero no, hermano, a Dios no tengo que disfrutar en medio de la prueba. En medio de mi tribulación yo tengo que disfrutar a Dios. ¿Sí? La comida, cuando tú la disfrutas, es cuando tú te sientas a la mesa a comer. Cuando le estás comiendo. ¿Verdad que ya después de que te la comiste ya no disfrutas nada? Nomás después acá los cólicos, ¿no? Los colicones, que de esos ya no los disfrutas, ¿verdad? Y ya nos quejamos. Entonces, a Dios, hermano, lo tenemos que disfrutar principalmente en las tribulaciones, en la prueba. Amén. Entonces, vamos a darle gracias al Señor por lo que nos ha dado, hermanos, por la palabra. Hermana María, apóyenos con oración, por favor. Amado Señor, te damos gracias una vez más, Señor. Gracias por este servicio que acabamos de terminar, Señor. Gracias por tu palabra y por tus enseñanzas que día con día nos das, Señor.
exhorta, Señor, que tenemos que seguir adelante, que tenemos que seguir confiados y sobre todo dar aceptación a lo que día con día acontece en nuestras vidas, Señor. Nos despedimos de este lugar, Señor Jesús, más no de tu presencia, Señor, porque sabemos, Señor, que tú nos acompañas a donde vamos. Te pido, Señor, que seas tú poniendo el querer como el hacer para que este ministerio siga creciendo y sobre todo que sigamos cumpliendo como tú nos lo mandas en tu bendita palabra, Señor, para algún día poder llegar a ser agradable a tus ojos. Le damos unas palmas al Señor. Amén.